es un día muy importante para el Senado de la República por estar trabajando de la mano con todos ustedes para un tema tan importante y relevante como son los cuidados paliativos multidisciplinarios. Hemos tenido la fortuna de contar con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, contar con la Oficina de las Naciones Unidas el día de hoy para poder platicar algunos temas relevantes e importantes. Y ya hemos comentado hace un momento de qué se tratará el tema. Tendremos 3 apartados. El primero estará relacionado con una presentación que nos presentará la Oficina de las Naciones Unidas. Posteriormente estaremos cediendo la palabra a cada uno de los representantes de los sistemas de salud para que den cuenta y nos lean una de las políticas públicas cada uno de los que trabajamos de manera conjunta. Queremos reportarle a nuestros senadores, a nuestro senador Mancera, a nuestro senador Fósil, que el trabajo que deviene en este tema ha sido producto de las reuniones que se han dado aquí en el Senado de la República, de un conversatorio, de trabajo que se ha realizado con mucho esfuerzo y dedicación por parte de todos ustedes y de todas ustedes, sobre la construcción de políticas públicas que servirán de base para incorporarse en la armonización legislativa de este gran tema. Queremos también señalar que una vez que termine la lectura, estaremos abriendo una charla con nuestros senadores y entre todos poder apuntalar y dejar en firme esas propuestas de políticas públicas y sobre todo el compromiso hacia adelante sobre lo que va a ser la armonización legislativa, tanto en la Ley General de Salud como en alguna otra normatividad que sea necesaria, vinculada a la sinergia interinstitucional y sobre todo multidisciplinaria que toca desde luego otros ámbitos como lo hemos visto en anteriores reuniones. Antes de comenzar con el primer apartado, quisiera señalar quiénes se encuentran con nosotros. Se encuentra el doctor Ferdinand Recio Solano, coordinador de cuidados paliativos y voluntad anticipada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con quien debemos reconocer se ha trabajado muy de la mano junto con ustedes y ha sido artífice de muchas de las estrategias para poder trabajar en conjunto. La doctora Cecilia Palacios Ávila, responsable estatal de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Tlaxcala, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El doctor Roberto Arzaba Ramos, director de Acceso y Asuntos Públicos, Gutental de México SADCB. Se encuentra con nosotros la doctora Luz Adriana Templos Esteban, titular del área de alta especialidad en Medicina Paliativa de la UNAM, con sede en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Se encuentra también con nosotros el doctor Alejandro Quiroz Hernández, jefe de departamento en la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud. Se encuentra también la doctora Silvia R. Allende Pérez, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Se encuentra también el doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, subdirector de Prevención y Protección a la Salud y encargado de la Estrategia Paliativista del Programa Nacional de Cuidados Paliativos 2019. Se encuentra también el doctor Marcus Gottsbaker, gerente de programa del Pilar de Drogas de la 1DC, y acompañantes Emilio Lares Contreras y Beatriz Alejandra Rodríguez Trujillo. Se encuentra también el doctor Rodolfo Lehmann Mendoza, subdirector de Servicios de Salud de Pemex. En representación está la doctora Elizabeth Araceli Arteaga Ladrón. Bienvenidos. Se encuentra también la doctora Ileana Cortés, médico en área normativa del Departamento de Cuidados Paliativos de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal. Se encuentra también con nosotros la doctora Emma Verástegui Avilés, médico del Instituto de Cancerología, y la doctora Celina Castañeda de la Lanza, de la Secretaría de Salud. Okay. Se encuentra también con nosotros, acaba de incorporarse, la doctora María Isabel, se encuentra con nosotros. Bienvenida, doctora. Ahorita anunciamos su cargo. Pues bienvenidas a todas y a todos. Y si les parece bien, le cederíamos la palabra entonces al doctor Marcus para que pueda compartirnos. Al doctor Mancera. Ok, primero, okay, muy bien. Le cederíamos la palabra a nuestro senador, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Les agradecemos muchísimo por su tiempo.
Queremos reconocer el esfuerzo también de la Oficina de Naciones Unidas, así como de todos y cada uno de los doctores, de los psicólogos, de los encargados, por supuesto, de áreas de responsabilidad de atención a la salud, de hombres y mujeres que van a ser muy importantes en esta construcción, en una construcción que el grupo del PRD ha venido impulsando. Precisamente nos va a acompañar en unos minutos más un integrante de la dirección nacional del propio partido, en donde tenemos todo el interés de impulsar esta política pública. Nos parece que el tema de los cuidados paliativos es algo que no está todavía bien asimilado. Lo acabamos de ver en una iniciativa que se trabajó desde el grupo parlamentario y que buscó modificar la Constitución en su artículo 4. Como ustedes saben, el esfuerzo tuvo pues un buen puerto, digamos que llegamos a buen puerto, aunque hubiéramos querido nosotros que el concepto de muerte digna hubiera estado presente en nuestro cuerpo legislativo y por supuesto en la Constitución. No se pudo concretar, pero sí se estableció de manera puntual la necesidad de que el Estado mexicano brinde los cuidados paliativos. Como experiencia lo vivimos con el programa Médico en tu Casa, lo vivimos muy de cerca, verdaderamente eran situaciones dramáticas que solamente se pueden creer cuando las vives, de cómo estaban las personas en etapa terminal teniendo grandes episodios de sufrimiento. Se podía llevar medicamentos, se podía tener algún control. No sabemos exactamente ahora cuál vaya a ser la política. Yo he escuchado del propio presidente de la República esta intención de que se llegue a quien lo necesita. Hoy el tema de los cuidados paliativos, quienes lo reciben o quienes no lo reciben, digamos que casi el 80% está concentrado en las zonas urbanas, está concentrado en lo que serían pues las concentraciones naturales de población a nivel global, a nivel mundial, pero no podemos olvidar las zonas rurales porque pues también ahí es indispensable. Entonces habrá que ver cómo lograr estos mecanismos. ¿Cuáles son estas sustancias que ahora menciona la Constitución como sustancias controladas para los cuidados paliativos? ¿Cuáles son las modificaciones que se tendrían que hacer en materia legislativa para poder avanzar? Querido Ángel, acompáñanos aquí, por favor. Es Ángel Ávila, de la dirigencia nacional del PRD, que está incorporando, porque obviamente esto lo queremos trabajar en sintonía con la Cámara de Diputados y es muy importante el enlace de Ángel. Siente, por favor. Entonces, necesitamos conocer exactamente cuáles son los pasos específicos en esta legislación secundaria. Ya tenemos el marco constitucional y ya la Constitución hoy establece que el Estado mexicano debe de procurar, debe de brindar una vida digna, pero también debe de prolongar esta dignidad hacia la etapa terminal, en las etapas terminales, en el enfoque que queramos, en este enfoque de muerte digna, que es el que impulsamos desde el PRD, o lo que algunos de los compañeros y compañeras diputados, senadores entienden como el final de la vida. Pero en cualquiera de los dos enfoques lo que estamos buscando es cómo ser efectivos en la legislación secundaria. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar para hacer y para poder brindar esta dignidad a cualquiera de nosotros? Nadie está exento de poder llegar a una situación difícil en el final de nuestra vida. Así que nos parece que es fundamental y sobre todo acercarlo a quienes menos recursos tienen, a quienes más lo necesitan. Ese es el enfoque que vamos a plantear. Por eso les agradecemos muchísimo, los vamos a escuchar con mucha atención. Sabemos que es fundamental para nosotros tener este conocimiento y conforme a nuestro programa estaría haciendo uso de la palabra
Después de que yo quisiera que nos comentara algo brevemente nuestro compañero senador Juan Manuel Fósil, porque él está impulsando también esta política pública hacia el estado de Tabasco. Estamos buscando cómo, claro que es un enfoque nacional, pero cómo podemos también tener los puntos de contacto en los diferentes estados. Les quiero decir que la aprobación constitucional fue prácticamente unánime. Fue apoyada por todos los grupos parlamentarios porque es un tema tan sensible y cualquiera de los que estábamos en el Pleno había tenido alguna experiencia cercana, ya fuera de familiar o un amigo, o un conocido o una referencia de alguien cercano. Entonces, creo que hay una oportunidad muy importante para que nosotros podamos avanzar en esto, para que México tenga un rubro que yo no tengo ninguna duda que está incluido en la Agenda 2030, por la parte de salud, ¿no? Nos explicará mejor Naciones Unidas, pero yo lo vería como un punto importante en el avance que está obligado nuestro país. Así que con eso yo dejaría el comentario para Fósil y después le invitaría a Ángel si quiere hacer un comentario conforme vayamos avanzando en la discusión y por supuesto escucharlos a ustedes. Pues buenos días, doctoras, doctores, qué gusto tenerles aquí en el Senado de la República. La verdad es que esta iniciativa que presentó el doctor Mancera fue bien aceptada en el Senado y en la Cámara de Diputados, y vienen las leyes secundarias, que son las que pues ya reglamentan cómo se debe atender realmente al ciudadano, y este tipo de reuniones verdaderamente ayudan a que nosotros senadores podamos implementar mejor las leyes que vamos a aprobar, a realizar las leyes y después aprobarlas, porque muchas veces la gente piensa que nosotros sabemos de todo y pues es imposible saber de todo. Así que yo les agradezco a nombre de nuestro partido y de esta fracción parlamentaria del PRD, y por el bien de nuestra patria también, que es lo más importante, que estén participando y que nos ayuden a elaborar estas leyes y que podamos también explicarlas a la gente, porque el problema cuando hablamos de cuidados paliativos, la gente no sabe qué es este tipo de terminología, así que además debemos saber explicar con lenguaje popular de qué se tratan las leyes para que la gente nos entienda. Así que como va a estar grabado en televisión, esto sí vale la pena que no seamos tan técnicos en nuestro lenguaje, para que el ciudadano o ciudadana que nos escuche pues tenga la posibilidad de saber de qué estamos hablando exactamente. Así que bienvenidos, muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muy bien, entonces continuando con el programa, cederíamos la palabra al representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Adelante, por favor, doctor. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí, perdóname, Marco. Sí, no pasa nada. Bueno, muy buenos días, distinguidos senadores Mancera, Fósil, distinguidos funcionarios. Es un gran honor para mí para presentar este estudio o esos hallazgos de un estudio. Es la primera vez que estamos haciendo eso y nos importa mucho. Estamos muy agradecidos también con el doctor Ezio y con el doctor Camil Martínez para abrirnos este espacio. Y yo trabajo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito aquí en México, y bueno, ese tema es de suma importancia para nosotros como para todos ustedes también, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que cada año decenas de millones de personas que padecen enfermedades en la etapa terminal sufren de dolor crónico o severo porque los medicamentos para medicarlo están fuera de su alcance. En respuesta al escenario anterior se creó un programa conjuntamente entre la OMS y nuestra agencia, que es la UNODC, para creando el programa de acceso a sustancias controladas para fines médicos, que busca justamente coordinar los esfuerzos internacionales para mejorar el acceso a medicamentos controlados. Por supuesto, a nivel internacional es un gran tema también. En este marco, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se ha encargado aquí en México de complementar los esfuerzos llevados a cabo por la Secretaría de Salud
y otras instituciones mexicanas clave. El objetivo del presente estudio que voy a presentar ahora es obtener un diagnóstico situacional sobre la atención, disponibilidad y también acceso informado a sustancias controladas con fines médicos. Y decidimos ahora con carpetas con un resumen de ese estudio, con una infografía y también con el estudio mismo. Donde ven mucho más detallado que ahora que voy a hacer en esta exposición. Brevemente sobre el contexto, ¿quién está haciendo la presentación? Perdón. Sí, muy bien. El contexto internacional, sí. O sea que como ven ahí en esa lámina, quisiera que nos tomamos un momento para analizar también el contexto internacional. A pesar de ser un tema de preocupación mundial, según la OMS, hay más de 150 países con informes de tratamientos insuficientes para el dolor de los pacientes. Eso es impresionante, ¿no? En total tenemos casi 200 países, pero 150 países no tienen suficientemente tratamientos. La OMS sostiene que cerca del 78% de las personas sin acceso a cuidados paliativos habitan sobre todo en países de bajo y mediano ingreso. Además, el 83% de la población mundial vive en países donde el acceso a analgésicos opioides es escaso o casi nulo. Mientras que en países como típicamente Estados Unidos, Canadá y las regiones de Europa Occidental y Europa Central cuentan con mayor disponibilidad de medicamentos fiscalizados. Y también tienen mejor calidad de cuidados paliativos. ¿Cuál es el contexto mexicano? Bueno, en mexicano, como algunos, me imagino que ustedes saben, la primera vez, ya desde los años 60 se está pensando en ese tema y se inició las operaciones de la Fundación de Clínicas de Dolor. Y durante las siguientes décadas, diversas clínicas y hospitales detectaron la necesidad de contar con personal especializado en esos cuidados paliativos. Pero fue hasta 2009 que los cuidados paliativos fueron integrados dentro de la legislación federal, particularmente dentro de la Ley General de la Salud, específicamente un capítulo para la regulación de este tipo de atención médica, y dicho capítulo de la Ley General de Salud fue complementado en diciembre del 2014 con la norma que tiene ahí el número 011 SSA3 2014, donde había criterios para la atención a enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. ¿Qué sigue, por favor? Y esa norma contempla la creación de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor, lo cual fue lanzado por la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS en 2014. El plan incluyó el lanzamiento de una plataforma digital, que es muy interesante, para facilitar la emisión de libros electrónicos de control mediante el uso de códigos bidimensionales. Dichos códigos hacen más segura la regulación, dispensación de medicamentos controlados y evitan el uso indébito de estas drogas para el dolor. Paralelamente se creó un comité también técnico cuya cooperación identificó medidas para garantizar el abasto de morfina y coordinar el trabajo de los diferentes agentes en la implementación de la estrategia nacional. Pero, ¿cuáles son los retos aquí en México, según nosotros? La siguiente, por favor. Identificamos 4 retos clave, ¿no? El primer reto que ven aquí también, es la recolección de datos sobre el acceso a medicamentos para el dolor. Actualmente persiste una escasez de estadísticas suficientes y homologadas para conocer con exactitud cuántos pacientes tienen acceso a cuidados paliativos. El segundo reto es la disponibilidad de medicamentos opioides. Se concentra en el desconocimiento del número de pacientes que requieran un cuidado paliativo y la distribución de los mismos para aliviar el dolor y ofrecer servicios con equipos multidisciplinarios para la atención de estos pacientes. Que el otro desafío que identificando es la mayoría de los servicios de salud, de cuidados paliativos, está disponible únicamente en las grandes ciudades. El señor senador Mancera mencionó eso, es un gran problema aquí en México. Miles de mexicanos se ven obligados a viajar largas distancias para recibir esta atención médica, incluso cuando están gravemente enfermos. Por ejemplo, en 7 de los 32 estados los servicios de cuidados paliativos no están disponibles, mientras que en otros 17 solo cuentan con el único servicio de atención paliativa solamente localizado en la capital de estos estados. El último reto que vemos es también la planeación a largo plazo en materia de cuidados paliativos, que ha tomado una relevancia en los últimos años.
Es necesario comenzar con una planeación a largo plazo con respecto a la creciente demanda de cuidados paliativos y de tratamiento contra el dolor que experimenta la población mexicana en los siguientes años, pensando en el envejecimiento de la población. Bueno, como ya mencionó, estamos conjuntamente con nuestra oficina, con la OMS y también con la Unión Internacional contra el Cáncer, fijamos el objetivo de impulsar una respuesta nacional e internacional coordinada para mejorar esos problemas, ¿no? Y como también quiero ahora entrar en ese proyecto donde salió ese estudio. El proyecto Acceso a Sustancias Controladas para Fines Médicos, Acceso sin Exceso, busca lograr que las personas que requieren de servicios de cuidados paliativos y clínicas de dolor tengan acceso a los tratamientos necesarios o suficientes para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El proyecto tiene como beneficiarios directos a las personas que padecen alguna enfermedad crónica acompañado de dolor. ¿Qué sigue? Y también el senador Mancera ya mencionó, por supuesto se inscribe en la Agenda 2030, sobre todo en los dos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con igualdad de género y sobre todo también salud y bienestar. O sea, es muy importante ahí también, ¿no? Luego, ¿cuáles son las áreas en las que incidió el proyecto o quiere incidir el proyecto más bien? Son como, yo voy a mencionar los más importantes: creación de un sistema de información único y estandarizado con el objetivo de lograr una trazabilidad de los medicamentos controlados desde la comercialización hasta el retorno de sobrantes, o sea, toda una ruta de trazabilidad. 2. Fortalecer los mecanismos de monitoreo para evitar los riesgos que genera el desvío. Sabemos que un gran problema también es el desvío. 3. Impulsar la adopción de una cultura que contribuya al uso responsable de fármacos controlados con miras a la consolidación de un modelo integral. Eso parece sumamente importante. Un modelo integral para la prestación de cuidados paliativos. 4. Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano a través de su sistema de salud pública para que pueda garantizar los derechos humanos de los pacientes. Es un tema de derechos humanos. Lo que sigue. Fase de proyecto, bueno, el proyecto, solamente quiero más bien hablar de la primera. La primera fase de proyecto fue concretada mediante la aplicación de 250 encuestas que se conformaba por un total de 137 reactivos de tipo cualitativo y cuantitativo. Fue una investigación cuantitativa y cualitativa. Esas encuestas fueron realizadas en hospitales públicos, hospitales privados, farmacias intra y también extra hospitalarias y también con el programa Médicos a tu Casa, pero solamente en la Ciudad de México. Para que tengan claro, no fue una encuesta a nivel federal, sino solamente en la Ciudad de México. El levantamiento de información se realizó durante 6 semanas, de los cuales se obtuvieron 2 bases de datos principales. La primera base de datos se generó a partir de la información obtenida por los hospitales sobre infraestructura destinada a clínicas de dolor y cuidados paliativos, médicos y personal disponible y número de pacientes que ingresan al centro, o sea, infraestructura, el personal disponible y número de pacientes. La segunda base de datos retoma la información obtenida de farmacias, la cual contiene datos sobre condiciones de almacenamiento de fármacos, licencias para venta de sustancias controladas, registros también de los egresos, entre otras variables. Para hablar solamente de los hallazgos generales en hospitales, solamente voy a mencionar los más importantes. Se identificó que hay más de 23,000 pacientes anuales de los hospitales de la Ciudad de México que requieren tratamiento mediante sustancias controladas. Ese estudio fue del año pasado. Solo hay 9 de 57 hospitales, o sea, 15.7%, que cuentan con todas las necesidades de infraestructura marcadas por la norma de cuidados paliativas, o sea, solamente 9. Por lo tanto, es imperante realizar inversión a la estructura física y también del personal en salud para mejorar dichos servicios. Dentro del conjunto de preguntas que se realizaron en la encuesta, se obtuvo información sobre la composición de los equipos encargados de cuidados paliativos. Y ahí vemos que, por supuesto, los equipos se dividieron en 6 perfiles: médicos, enfermeros, tanatólogos, psicólogos, trabajadores sociales y también nutriólogos. La que sigue, por favor.
Se identificó que la participación de mujeres se supera más de un 25%. Y por otra parte, se observa que existe una diferencia sustancial en las certificaciones para paliativos entre equipos de trabajo. El personal que cuenta con mayor certificaciones para el cuidado de los pacientes con dolor o asistencia paliativa fueron los médicos, mientras que los nutriólogos y trabajadores sociales fueron los que menos tienen. Con relación a la prestación de cuidados paliativos, sus alcances y carácter integral, la percepción general de la población médico estuvo dirigida a la deficiencia en la atención de los pacientes pediátricos y o geriátricos. O sea, ahí hay muchas deficiencias en esas dos poblaciones, pacientes pediátricos y geriátricos. Y la falta de medicamentos con presentaciones comerciales y el desabasto de prestaciones existentes para dichas poblaciones vulnerables. En cuanto a los hallazgos por esta institución, en cuanto público o privado, en los hospitales públicos, ahí lo tienen, se aplicaron 46 encuestas, los retos asociados a la capacitación, la disponibilidad de recursos humanos, abastecimiento de medicamentos e infraestructura para cuidados paliativos. En cuanto a los hospitales privados, se aplicaron 10 encuestas, los medicamentos controlados o el tratamiento a pacientes con dolor crónica no es rastreable a nivel institucional, por lo que es complicado darle seguimiento. Esa es la gran diferencia entre ambos. Luego también miramos el programa de médico en tu casa. Ustedes saben que es un programa dedicado a la atención domiciliaria de personas en situación de vulnerabilidad que les impide acercarse a los centros de salud, un programa muy importante. Atendió a 600 pacientes en 2018, de los cuales 244 son casos nuevos. El promedio de pacientes en un hospital de la Ciudad de México, en comparación, son 468 pacientes al año. En cuanto a ese estudio, que encontramos algo muy positivo, es que el 100% de las recetas utilizadas en las consultas están respaldadas por un registro conforme a la normativa vigente, muy importante. Ahí había también identificado un reto. El reto es que solo la farmacia del Hospital Ticomán está autorizada para el surtimiento de las recetas del programa. En cuanto a las farmacias, vamos al siguiente. Respecto a la comercialización de medicamentos, se encontró que 152 de 173 farmacias registradas se encuentran actualmente activas. Partiendo de ese universo de 152 farmacias, el 96% cuenta con licencia para la venta de medicamentos controlados. Sin embargo, a pesar de que casi todos tienen esa licencia, solo 28 farmacias comercializan medicamentos fiscalizados, a pesar de existir 147 farmacias con los permisos para realizar el ofrecimiento, como ya dije. El personal de las farmacias externó que la actual situación se debe a factores como la inseguridad, la falta de demanda, o bien que las unidades tramitaron el permiso únicamente para cubrir requisitos administrativos internos. Sin embargo, cuando se analiza la misma información, pero teniendo en cuenta el cumplimiento del Manual de Procedimientos de Operación de Farmacias de la Secretaría de la Salud, PNO, el número de farmacias que cumplen con los PNOs necesarios son 8, solamente 8. El siguiente. Respecto a la homologación de registros, se encontraron 77 o 50% de farmacias que utilizan el portal electrónico de la COFEPRIS para reportar recetas con código bidimensional o también llamado QR, ¿no? Mientras que el otro 50% de las farmacias utilizan otros métodos de reporte como el sistema de registro para recetas mediante códigos de barras, etc. No es trivial mencionar que es deseable tener también químicos que sean sobre todo farmacobiólogos o industriales con capacitación en sustancias controladas como el personal responsable de la dispensación en dichos medicamentos. Luego vamos en cuanto a hallazgos generales de medicamentos. Por otra parte, respecto a los fármacos, identificó que los medicamentos más recetados para los cuidados paliativos en la actualidad son, sobre todo, como ustedes saben, el tramadol y la buprenorfina, a pesar de que los costos y candidatos a suministrar son superiores a los de la morfina, ¿no? Lo anterior se debe que a estos medicamentos, según nuestro estudio, no requieren receta especial, a diferencia de sus contrapartes elaborados con morfina o derivados del fentanilo. Entonces vamos de ese estudio también, por supuesto, hay algunos guías de recomendaciones.
Durante el proceso de investigación, las instancias mostrarán interés, es muy importante, para mejorar los procesos, con miras de fortalecer las capacidades para brindar una atención de calidad a los pacientes. Considerando las áreas de oportunidad identificadas y con la finalidad de transitar hacia un esquema de actuación institucional en el que los cuidados paliativos sean proporcionados como un derecho, se emiten las siguientes recomendaciones a nivel nacional. Ahí tenemos dos categorías que voy a explicar brevemente. La primera recomendación a nivel nacional es el establecimiento de acuerdos de colaboración y coordinación entre las instancias involucradas en la cadena de distribución de los medicamentos controlados, que considera además de la COFEPRIS, y ahí hay varios. Sobre todo instituciones, número 1, instituciones regulatorias y almacenes, que son actores fundamentales para el adecuado abasto de la materia prima hacia los laboratorios. 2. Almacenes, laboratorios y farmacias para lograr mediante convenios un adecuado control y abasto de medicamentos. 3. Laboratorios, hospitales y asociaciones médicas para fortalecer y promover el involucramiento de los actores para proporcionar información de calidad para el seguimiento del medicamento requerido. Y la segunda recomendación a mano derecha nacional corresponde sobre todo a retos vinculados a la formación y la capacitación. Ahí también varios puntos. Primero, generar un programa de capacitación continua en materia de cuidados paliativos y el dolor de las unidades hospitalarias para asegurar la adecuada prescripción, uso y manejo de los medicamentos opioides y opiáceos. Segundo, impulsar la reactivación de servicios adaptados de las instituciones que no tienen captación de pacientes. Tercero, fortalecer la infraestructura, que ya mencioné también, especializada para contar con espacios adecuados y cantidad de personal suficiente de acuerdo con la demanda de pacientes en las instituciones. Cuarto, confirmar un comité integrado por COFEPRIS con integrantes del sector hospitalario y distribuidores para equilibrar siempre la oferta y la demanda. Quinto, impulsar desde la COFEPRIS, impulsar desde la COFEPRIS un programa de reporte continuo de prescripción y uso. Y sexto, asegurar la revisión continua y detallada de la base autorizada de licencias sanitarias con la finalidad de tener un sistema de vigilancia diario de los establecimientos autorizados para venta y dispensación de los medicamentos estudiados. Desde la UNTC, desde nuestra oficina, en el marco del programa que ya mencionó de global de acceso a sustancias controladas con fines médicos, se hacen las siguientes recomendaciones aplicables a México. Impulsar la disponibilidad de información especializada, fortaleciendo los sistemas de recolección de datos estadísticos, con la finalidad de contar con insumos que permitan a las autoridades estimar con el respaldo científico las necesidades y áreas de oportunidad en torno al consumo de los medicamentos para el manejo del dolor y la prestación de cuidados paliativos. Promover también un proceso, y están haciendo justamente, un proceso de revisión y adecuación de los instrumentos legislativos y regulatorios vigentes, en el que se dispongan mecanismos para garantizar la disponibilidad y gestionar los riesgos, que representa su mal uso. Y luego adoptar campañas de concientización dirigidas a las autoridades sanitarias y regulatorias del país respecto a las necesidades de acceso y los beneficios del uso de analgésicos controlados. También, integrar un comité nacional encargado de la implementación de talleres de capacitación y sensibilización respecto a la naturaleza, alcances y beneficios de los cuidados paliativos y proporcionar capacitación certificada con valor curricular al personal sanitario para el uso correcto de los opioides, evitar el uso inadecuado y aclarar los principales mitos con respecto al uso de estos. Y también, finalmente, adoptar una campaña educativa también dirigida a la ciudadanía, que contribuya a la erradicación de prejuicios y reconozca el tratamiento de dolor como parte integral de cualquier tratamiento médico, la muerte digna, ¿no? Luego que sigue, también quiero hacer referencia al trabajo importantísimo en ese ámbito de la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha generado diversos estudios que diagnostican y ofrecen líneas guía para la elaboración de políticas públicas sobre sustancias controladas. Ahí mencionamos uno, el documento garantizado el equilibrio en las políticas nacionales sobre sustancias fiscalizadas.
que tiene varias líneas de pagamento muy relevantes para políticas públicas. Y uno de sí también tenemos que algunos de ustedes tienen sus folders, ese manual en cuanto a recomendaciones para políticas públicas. Si no lo tienen, pusimos ahí la liga en internet para ser más ecológicos si tienen interés, ¿no? Lamentablemente eso tenemos solamente en inglés disponible. Nuevas líneas que te trajo, que también pensamos desde UNTC también en un modelo y les ofrecemos la disponibilidad trabajar en este modelo con ustedes. Proponemos la creación de un modelo para comprender las necesidades para garantizar el acceso a cuidados paliativos y tratamientos contra el dolor en 4 etapas. Y voy a explicar brevemente esas etapas. Primero, la atención médica. Atención médica, la primera etapa necesaria para garantizar el acceso a cuidados paliativos es una atención médica por parte del personal profesional de la salud. En este sentido, se proponen las siguientes líneas de acción: asistencia técnica para la creación de programa de capacitación continua y también acompañamiento del personal de salud y concientizar a los pacientes y sus familiares en cuidados paliativos. La segunda etapa sería sobre la prescripción médica, permitirá maximizar la efectividad del tratamiento, minimizar los riesgos y los costos, así como respetar las opiniones de los pacientes. Siempre muy importante también las opiniones de los pacientes. En ese sentido se recomiendan las siguientes acciones. 1. Asistencia técnica para la formación de un programa de reporte continuo de prescripción racional y uso dentro de los hospitales y farmacias en líneas con los estándares internacionales y en cooperación con pacientes, 2. Diseño e implementación de un modelo para la estimación de la demanda de medicamentos fiscalizados en conjunto con hospitales, clínicas y pacientes. Y 3. Asesoría técnica y jurídica para la homologación de tecnologías de información enfocadas a generar un registro detallado de las necesidades de pacientes en materia de cuidados paliativos. Y voy a mencionar brevemente las otras 2 etapas. Siguiente. Adquisición. También para la etapa hay como 2 fases ahí también. Para la etapa de distribuidores, farmacias, se sugiere la asistencia técnica para la formación por parte de COFEPRIS de un programa de reporte continuo de prescripción racional y uso dentro de los hospitales y farmacias en líneas con los estándares internacionales y en comparación con pacientes. Y 2, para la etapa de farmacias y pacientes se invita a proporcionar asesoría técnica enfocada a la distribución de medicamentos fiscalizados fuera de las ciudades capitales que mencionamos, no olvidarnos del ambiente rural. Y 4, cadena de abasto. Este proceso es únicamente enfocado a las leyes, reglamentos y reglas de operación entre actores internacionales, gubernamentales y privados que garantizan el abasto para las y los pacientes que necesitan acceso a sustancias médicas fiscalizadas. Y también estamos pensando en estrategia transversal, sobre todo de una plataforma para el monitoreo y la coordinación interinstitucional para garantizar un equilibrio que ya mencioné entre la oferta y la demanda de opioides y opiáceos. Para lograr la meta anterior se requiere lo siguiente. 1. Se hará necesario contar con la información de la atención y prescripción médica para estimar la demanda real y precisa de dichas sustancias fiscalizadas. 2. No podemos obviar la participación de almacenes y laboratorios para garantizar el acceso a distintas presentaciones. 3. Este modelo permitirá asegurar que deja de existir una centralización del abasto. 4. Incluye una revisión continua y detallada de la base autorizada de licencias sanitarias con la finalidad de tener un sistema de vigilancia continua. Y para concluir, voy a presentar algunas conclusiones. Bueno, para avanzar hacia una realidad del acceso a sustancias controladas para fines médicos se deberán reconocer las siguientes medidas. Tomar un papel activo por parte de la regulación para aportar algunos de los desafíos existentes dentro de la cadena del suministro. Las instancias de salud deberán tomar las medidas necesarias para ampliar los servicios médicos de atención y también se deberá abordar esa situación desde la salud pública, considerando como punto fundamental la carga de enfermedad que hay en el país por este tipo de cuidados y por lo tanto nuestra oficina continuará trabajando, si nos permiten, de la mano con las instancias de salud y regulatorias correspondientes en México a fin de lograr un acceso a estos medicamentos y a estos servicios de salud. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al doctor Marcus. Seguramente dentro de los trabajos que estaremos desarrollando, muchas de las medidas, recomendaciones que ha estado mencionándonos, las incorporaremos a las estrategias de política pública y las reformas. Muchas de ellas, derivado del trabajo que se realizó ya en diversas ocasiones, ya están contenidas, pero viene a abonar mucho en el tema. Agradecemos la presencia también del doctor Antonio Cerritos, coordinador médico de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, que se encuentra con nosotros, a la doctora María Isabel Cristina González Salas, psicóloga clínica, y a la maestra Diana Tejadilla Orozco, de la Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica del Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Bienvenidos. ¿Y aquí, perdón? Al doctor Villa, que también se encuentra con nosotros. Bienvenido, doctor Villa. Gracias por estar con nosotros. A continuación, dentro del orden del día, pasaríamos, si les parece bien, a la lectura del trabajo realizado por todas y todos ustedes con el Senado de la República en la creación de las políticas públicas. En los espacios de ustedes están las políticas, y si empezáramos del lado derecho, con el doctor Villa, si las tuviera, por favor. Vamos a leerla una a una por parte de ustedes para conocerlas, y después abriríamos la charla a todos en la mesa. Adelante, por favor, doctor Villa. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, las propuestas que nosotros propusimos es el número 1, diseñar un nuevo enfoque de los servicios de salud centrados en calidad de vida fundamentalmente, a través de la prevención, curación, rehabilitación y paliación, atendiendo en todo momento las necesidades médicas, emocionales, sociales, jurídicas, espirituales y cualquier otra necesaria para los pacientes y sus cuidadores. Este sería. La siguiente sería, sí. Buenos días. El siguiente punto, elevar la atención paliativa como un derecho humano universal, accesible, dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, para todas las personas con enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, su integridad o funcionalidad, así como para las que cuentan con un pronóstico de vida limitado. Hola, buenos días. La tercera, adoptar la atención paliativa por todos los profesionales de la salud, medicina general o especialistas, nivel básico, intermedio y posgrado, para que sea considerada en los servicios de atención paliativa básica con enfoque en el primer nivel de atención en domicilio y especializada. Número 4, otorgar atención paliativa a toda la población que lo necesite, en especial a grupos vulnerables y de atención prioritaria, con la intervención temprana de especialidades y tratamientos específicos acorde a sus necesidades. Lo anterior con la colaboración de organizaciones nacionales o extranjeras especializadas. Número 5, establecer como obligación institucional la capacitación, investigación y el reconocimiento laboral al equipo multidisciplinario en cuidados paliativos, como mecanismo de mejora continua y de generación de buenas prácticas en los 3 niveles de atención. Número 6. Diseñar la estrategia para asegurar la disponibilidad, transportación y uso de opioides, así como medicamentos controlados, incluida la morfina, y su producción institucional de acceso gratuito para las personas enfermas. 7. Conformar un paquete básico paliativo para los pacientes en el hogar que incluya los fármacos necesarios para el control del dolor severo, insumos de higiene y nutrición, entre otros. 8. Crear un sistema de atención paliativa integral como órgano rector de cuidados paliativos en todo el Sistema Nacional de Salud, mismo que dentro de sus atribuciones vigile la calidad de los servicios, contribuya a mejorar el control de síntomas y la calidad de vida de las personas, gestione los recursos necesarios y propicie la disminución del costo global de la atención paliativa a través de modelos de participación del sector público, privado y social.
Punto 9. Instaurar el modelo nacional de atención paliativa para la atención integral tanto en zonas urbanas como en las comunidades rurales marginadas, grupos étnicos y de interculturalidad. Dicho modelo comprenderá la atención tanto de las personas enfermas como de sus cuidadores primarios, con especial énfasis en la buena calidad y calidez basado en el apoyo gubernamental, económico y de atención social integral, para realizar el cuidado en la casa, lo que permitirá mejor control de los síntomas, mejor calidad de vida y disminución de costo global. Número 10. Fortalecer e incrementar los recursos humanos como la formación de los profesionales de la salud actuales y educación de voluntarios y público en general. Número 11. Establecer comités interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinarios en las entidades federativas que dependan del Consejo de Salud Estatal que apliquen el Modelo Nacional de Atención Paliativa. Número 12. Crear una conciencia colectiva de prevención, atención, curación, rehabilitación y paliación que genere una comunidad social más participativa a través de la sensibilización de la atención paliativa en todos los niveles educativos, desde los primeros años de escolaridad, haciendo énfasis en la incorporación de una asignatura en las carreras del área de salud. Gracias. Número 13. Fundar el Observatorio en Cuidados Paliativos Multidisciplinarios, que comprenda un sistema de información y evaluación respecto de políticas públicas, educación, prestación de servicios, acceso a opioides, medicamentos de listas esenciales y otras tecnologías en salud necesarias para garantizar la atención de pacientes con enfermedad crónica avanzada y sus familias, de difusión del conocimiento a través de estudios, publicaciones y noticias, así como de la promoción de la participación a través de una plataforma de voluntariado. 14. Generar en el ramo 33 presupuesto etiquetado para cuidados paliativos multidisciplinarios en unidades de salud y en la atención domiciliaria. Punto 15. Propiciar el apoyo de la comunidad para la atención terminal a través del impulso de redes de apoyo para los pacientes que se encuentran en domicilio. ¿Realizamos? Adelante, doctor. Número 16. Muchas gracias. 16. Establecer la colaboración entre el Comité de Bioética y Calidad a los cuidados paliativos. Número 17. Crear la política de portabilidad y convergencia para los usuarios de los servicios de salud, en cualquiera de los niveles de atención, a efecto de que las personas enfermas puedan recibir la atención paliativa y o cuidado a largo plazo, aún sin tener seguridad social. Y ya por la 18 hay otra, ahí está la 19. Simplificar el suministro de los medicamentos controlados por entidad federativa a través de recetarios electrónicos que reciban las personas enfermas, familiares o tutores, consolidando el padrón de farmacias autorizadas. 19. Vincular los programas sociales, actividades institucionales, trámites y o servicios federales y de las entidades federativas a las personas enfermas y familiares. Muy bien, muchas gracias. Queridos senadores, pues este es el trabajo que se ha desarrollado con las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Es un primer saque de políticas que se han considerado en las mesas de trabajo necesarias a incorporar en la normatividad existente sobre la materia. Dado cuenta de ello, cederíamos ya el espacio para que pudiera darse una interlocución con nuestros senadores, con todos los expertos que se encuentran aquí, abriendo el conversatorio para los comentarios, preguntas, respuestas, análisis, lo que se quisiera realizar. Este sería el momento. Cedemos la palabra a quien quiera así tomarla. El doctor Marcelo.
Gracias. Yo quisiera provocar un poco algunos de los temas de discusión. Vamos a ir nosotros hacia una ruta de leyes secundarias. Entonces, el tema sería es dónde podemos ser más efectivos, porque obviamente aquí se está hablando de lo que sería ideal. Tocar el ramo 33 en este momento me parece que es imposible. Imposible. Sí podemos tener una incidencia normativa que vaya cambiando la perspectiva, incluso el conocimiento, que se vaya capacitando hacia una política de cuidados también, en la propia casa, en los propios hogares. Yo veo aquí una serie de medicamentos controlados, que es una lista de la Ciudad de México, y no sé cuáles son las diferencias, por ejemplo, porque hay unos medicamentos que cuestan como la buprenorfina, 1,500 pesos en base con 4 parches, pero por ejemplo el fentanilo cuesta 101 pesos, 6 ampolletas. Estoy hablando nada más de lo que leo, la verdad desconozco exactamente el contenido técnico, pero eso sí quisiera conocer, o sea, ¿cuáles son los criterios que se están utilizando para hacer esta discriminación? Si es más efectivo un medicamento que otro. El primer contacto, me imagino, pues lo tienes en una consulta con tu médico familiar. Los médicos familiares o de primer contacto están capacitados en un asunto de dolor o no están capacitados. Se requeriría ampliar o procurar que se ampliara la red, como lo acabamos de ver con el informe que nos presentó UNUT, de el número reducido de hospitales que hay en referencia a la población, ¿no?, especializados, donde pudiéramos ser efectivos con la normatividad que tenemos en este momento. Yo entiendo que hay un ideal de políticas públicas, pero tenemos que ser muy precisos qué cambiamos de la ley para que pueda funcionar. Entonces, hacia allá es hacia donde yo quisiera llevar. ¿Cuáles son los puntos estratégicos en la propuesta legislativa que verdaderamente pueden no ir más allá de lo que realmente no pudiéramos lograr? Porque quisiéramos obviamente que se destinara una gran cantidad de presupuesto, nos van a decir que no es posible, pero dentro de esta política de austeridad, ¿qué cambiaría de lo que ustedes conocen? ¿Qué haría un cambio en el tratamiento y obviamente en la política pública de cuidados paliativos? Gracias, Silvia Allende, del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, una cuestión muy importante aquí relacionado a esta pregunta de los costos tiene que ver con la regulación y ya lo expuso muy bien la 1DC. Una cuestión importante es los conocimientos y el acceso. O sea, si un médico sabe que una tableta de morfina cuesta $1 y un tramadol, que es lo más prescrito, cuesta 30 pesos, la diferencia es abismal en costos, pero el proceso es más fácil hacer una receta normal, común y corriente, que accesar a COFEPRIS, tener el recetario de código de barras y poder prescribir. En ese sentido, cuando tú prescribes el controlado, tampoco las farmacias tienen la oferta de la medicación disponible y el peregrinar de los pacientes para la obtención. Estas recetas tienen una vigencia de 72 horas, si no se surten, se invalidan, entonces tienen que regresar a la unidad para una nueva prescripción y volver a hacer el peregrinar. Entonces tiene que haber una apertura sensible, este acceso sin exceso por parte de la COFEPRIS para no señalar a los médicos que hacen esta prescripción y poder equilibrar la oferta y la demanda. La necesidad existe, el producto está en las bodegas, no se ha producido, está en materia prima, porque representaría costos y gastos para las empresas tenerlo disponible actualmente cuando no hay esa prescripción. Ahora, tampoco queremos médicos prescriptores, nada más que den recetas de morfina barata, porque podríamos caer en la crisis de Estados Unidos, en donde las prescripciones indiscriminadas cayeron en un abuso. Y esto, pues finalmente es una responsabilidad ética y moral de cada uno de los médicos, pero también las asociaciones y el Estado. Entonces, esta situación de sensibilización de los cuidados paliativos
tienen incidencia en esta parte de COFEPRIS, en donde hay que mejorar este acceso, esta disponibilidad, y también la parte de educación para que los médicos no se sientan señalados y prescriban medicamentos fáciles pero más caros. Doctora Celina. Sí, yo quisiera opinar desde el punto de vista de una visión social, compromiso del Estado, pero también la visión sanitaria, ¿no? Tenemos que retomar la atención primaria en salud. Ahí está la mayoría de los pacientes que ameritan cuidados paliativos. Entonces, hacer una reingeniería en el proceso de salud, más que una inversión que nos permita que la gente gestione sus estilos de vida, se valoren, se apoyen y el Estado tenga una política pública que le permita posicionar los recursos en el nivel de atención correcto. Ahorita el 80% del recurso en salud se va al tercer nivel, donde solo debería atenderse el 5% de la población. En el primer nivel debería estar el 80% de la población y ahí solamente se destina un 20% del presupuesto. De tal manera que el flujo es indebido. Debemos posicionar entonces la atención primaria en salud y en el caso de los medicamentos, preparar a los médicos para que tengan también la posibilidad de prescribir, y en el caso de los medicamentos caros son aquellos de liberación prolongada. ¿Pero por qué son más caros? Por la tecnología que tienen y por la seguridad que entraña para el paciente. Cualquier médico general debería estar en la posibilidad de prescribir este tipo de medicamentos, pero cambiar el enfoque y reforzar la atención primaria en salud. Ahí necesitamos recursos, donde está la gente cercana a su casa. Adelante, por favor. Buenos días. Nosotros en Cancerología hemos hecho un esfuerzo junto con COFEPRIS para educar a los médicos, oncólogos todos, en donde el dolor es muy frecuente, para que prescriban de manera responsable. Y esto ha implicado trabajar con COFEPRIS para establecer un mecanismo de prescripción sin abuso, como lo acaban de mencionar en este momento. También la Academia Nacional de Medicina ha establecido unas recomendaciones que están propuestas por la CDC para el dolor no asociado en cáncer, porque algo que nos preocupa mucho en la atención de pacientes en cuidados paliativos con cáncer es que no todo es dolor. El cuidado paliativo implica muchísimas más cosas que la prescripción de medicamentos. Entonces, llevar hasta su domicilio la atención paliativa no es necesariamente llevar la morfina o los medicamentos que ustedes quieran hasta la casa. Es atención, es cuidado, es la visión de sufrimiento que tienen los pacientes en cuidados paliativos. Y eso, de acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde cáncer y demencia, independientemente del cambio de estilo de vida, van a ser aquellas enfermedades que van a estar presentes en las siguientes 2 décadas. Creo que el enfoque debe ser mucho de cuidado y contemplarlo además de la prescripción. La doctora. 2 comentarios, Jorge Ramos del ISSSTE. Uno es la transición al concepto de cuidados paliativos, abrirlo hacia cuidados y soporte de calidad de vida. Es importante, me uno al comentario de la doctora Verástegui, que necesitamos enfatizar que cuidados paliativos no es solo dolor. Cuidados paliativos no es únicamente al final de la vida, sino que es atender la cronicidad, es atender la etapa avanzada. Cuidados paliativos no es solo el paciente con cáncer, es un grupo importante. Sin embargo, tenemos que voltear a ver las crónico-degenerativas, que justamente en este momento son nuestro problema de transición epidemiológica. Los cuidados paliativos no son solo para adultos, sino que también los niños. En este sentido va mi segundo comentario, senadores, es pedir que en un sentido de equidad podamos llegar a aquellos más vulnerables. Y en ese sentido tenemos la problemática de niños, niñas y adolescentes. El 80% de los niños
en nuestro país no tienen acceso a tratamientos de dolor, particularmente porque no se sabe prescribir, ¿sí? Porque no hay presentaciones adecuadas para los niños. Otros grupos que tendríamos que voltear a ver son los grupos indígenas que viven en la ruralidad o en las zonas periféricas de las zonas urbanas. Habrá que ver también a las personas en situación de calle, ¿sí? Y las personas institucionalizadas. Es importante pues que en un sentido de equidad, de cuidado del bien superior de la infancia, podamos también acceder y darle el justo peso que merecen los niños, niñas y adolescentes. Doctora, Perdón, le quisiera yo preguntar de este comentario que acaba de hacer. ¿El 80% de los niños no tienen acceso a un tratamiento? Se comenta en guías internacionales que el 80% de los niños que sufren dolor no tienen acceso a este tratamiento. De ahí la importancia, es mucho más fácil conseguir dosis para los adultos, sin embargo el niño es más vulnerable, ¿sí? Porque si bien los profesionales de la salud pueden tener más capacitación. ¿Por qué sucede? O sea, un Dos caso factores. práctico, por ejemplo. Dos factores. Uno es la poca formación que el médico tiene, ¿sí? Las dosis pediátricas hay que ajustarlas de acuerdo a peso y tomar una serie de consideraciones. Y la segunda es la falta de medicamentos en dosis pediátricas. Pongo un ejemplo, el parche de buprenorfina de 20 o de 30 miligramos puede ser un exceso para un paciente pediátrico. No existe. ¿Qué es lo que se hace? Se corta el parche en una situación que está fuera de la prescripción. No tenemos morfina en dosis pediátricas, ¿sí? Entonces, es decir, en gotas, hay tabletas que hay que fraccionar, que hay que pulverizar. Entonces, ese es un tema bastante importante. Formación y acceso a los medicamentos. ¿Y eso se puede ordenar desde un tema normativo? Sí. Obligando a las farmacéuticas, por ejemplo, el foro de cuidados paliativos pediátricos tiene un componente para ver específicamente ese foro que vamos a dar. Comentar que el día de ayer tuvimos en el Consejo de Salubridad General una reunión donde se hace la propuesta de incorporación de medicamentos en dosis pediátricas, la petición de que las farmacéuticas desarrollen todas las tabletas de manera ranurada para que se puedan fraccionar, ¿sí? Pero exige un esfuerzo también de todas las partes para llegar a ello. Una dosis, como hay medicamentos infantil o adulto. Así es. No, pero no. La doctora Bueno, muchas gracias. Retomando el tema de los costos, el costo, por ejemplo, de un frasco de morfina base, 10 miligramos, 20 tabletas, anda rondando sobre los 60, 70 pesos. Mientras podemos pensar en que hay fármacos que también nos ayudan a controlar el dolor y cuestan cerca de 4,000 o 5,000 pesos un tratamiento para 15 días o un mes. La mayor parte del paciente que está al final de la vida tiene dolor, sí, aproximadamente el 60-80% de los pacientes llegan con nosotros por eso, pero no olvidar que el paciente con cáncer tiene dolor severo, sí, pero también otras enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, enfermedades cardiovasculares, insuficiencias cardíacas, enfermedades respiratorias, pacientes con demencia, con SIDA, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, con Parkinson, etcétera. Podemos hablar de una gama impresionante de enfermedades que tienen dolor al final de la vida. Un paciente cuando llega por primera vez a una asistencia médica generalmente tiene entre 7 y 9 síntomas a paliar, que pueden ir desde dolor, náusea, vómito, estreñimiento, etcétera. La pregunta sobre si el médico de primer contacto está capacitado para realizar esa asistencia, no. ¿Por qué? Porque solo aproximadamente 6 universidades tienen materias obligatorias para cuidados paliativos. Entonces, si el personal de salud no tiene esa materia, pues obviamente no va a tener la capacitación para poder realizar esa asistencia. Eso hablando en el ramo médico. En el ramo de enfermería, en el ramo de rehabilitación, nutrición, trabajo social, psicología, son menos las universidades que tienen asignaturas obligatorias. Si nosotros hablamos de capacitación, en médicos también tenemos que hablar de la capacitación del personal multidisciplinario y también tendríamos que hablar de la capacitación a la población,
porque muchas veces se confunde ese término de muerte digna con eutanasia, que es algo completamente diferente. El grueso de la población debería de estar capacitada en qué es una asistencia paliativa, que significa que tengan una muerte con control de sus síntomas, una muerte procurada en su domicilio en la medida de lo posible, que tengan la infraestructura para poder tener una buena muerte y que también puedan tomar decisiones sobre lo que desean hacer al final de su vida, si toman o no algunas reanimaciones, medicamentos, limitación de procedimientos, etcétera. La realidad es que de acuerdo a un censo que se ha hecho desde la Dirección General de Calidad en Salud, hay un déficit de cerca de 79% de médicos en cuidados paliativos. Entonces tendríamos que empezar, sí, con un primer nivel de atención, que es quien está recibiendo todo ese grueso de los pacientes y de los familiares. El cuidador primario es una persona muy importante y también se les tiene que capacitar y se tienen que considerar dentro del rubro de la educación. ¿Le puedo preguntar, doctora, cuáles serían las materias que debieran tener las universidades? Existe una asignatura sobre medicina del dolor, pero nos estamos quedando cortos. Tendría que ser una asignatura específica de cuidados paliativos. Sí, desde el pregrado. Ahorita, por ejemplo, se está considerando que sea desde el tercer o cuarto año de la universidad, en donde ya hay competencias suficientes para que el médico pueda integrar, también desde el área de psicología, enfermería, rehabilitación, nutrición, etcétera. Lo digo porque nosotros podemos preparar y vamos a preparar un punto de acuerdo para que el Senado exhorte a la SEP y a las universidades directamente para que puedan incorporar. Entonces, necesitamos tener toda esta información que nos dio en este resumen para poder hacerlo. Es muy importante. Y bueno, también muy importante que la capacitación para los médicos especialistas que probablemente no son paliativistas, pero tienen contacto con este tipo de pacientes, médicos oncólogos, internistas, médicos neurólogos, por ejemplo, ellos también deberían de tener una capacitación básica en estos temas. Gracias. Hola, buenos días. Diana Tejadilla del CONSAME, Consejo Nacional de Salud Mental. Un punto importante que creo que nos estamos saltando aquí y uniéndome al comentario de la doctora es el de la salud mental, porque finalmente los cuidados paliativos no solamente es el acceso a los medicamentos, sino también es la dignidad del paciente, el apoyo emocional y bueno, los temas que mencionaba la doctora. Entonces, así como es crucial meter temas de cuidados paliativos, pues también es crucial, en el pregrado es crucial meter los de salud mental, y no solamente para médicos, sino también para el personal paramédico que son trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, que finalmente son los que en muchos casos tienen el contacto primario con los pacientes. Entonces, mi comentario iba en ese sentido. Hola, soy el doctor Jorge González Olvera, CONADIC. Entiendo que buena parte de lo que se ha mencionado acerca de los medicamentos para el uso del dolor ha sido cubierto, pero yo quería añadir una cosa en el mismo sentido que la maestra Diana Tejadilla, y es que como parte de los cuidados paliativos, el impacto recae casi siempre en la red primaria de apoyo del paciente, del enfermo, que hay una tendencia a llamarle cada vez menos paciente y ubicarlo como una persona. Y bueno, mi comentario va en el sentido de que cuidemos al cuidador. Normalmente, quien cuida del paciente terminal, en su mayor parte, son mujeres. Tenemos un tema de género porque cuando se han hecho estudios en salud mental, por ejemplo, de quienes cuidan a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo, que genera alteraciones en su autonomía, son mujeres quienes cuidan. Mujeres que puede ser la hermana, la madre, la tía, la esposa, la hija, quienes ven afectada su salud mental también. Es lo más frecuente que podemos ver, son trastornos depresivos y de ansiedad asociados al desgaste, ¿no? Entonces, no he visto que se mencione en los programas de cuidados paliativos cómo vamos a fortalecer la red primaria. Eso es fundamental, y con perspectiva de género, desde luego, ¿no? Gracias.
Buenos días, María Isabel Cristina González Salas del Hospital General de México. Esta parte integral de los cuidados paliativos, como ya lo han dicho los expertos, tiene que ver también con esto que decía la maestra Tejadilla, la salud mental. La salud mental que yo mencioné en algún momento de tres sectores de la sociedad: el cuidador primario, el paciente mismo y el personal de salud que brinda los cuidados paliativos, porque no es tan fácil afrontar la muerte de un paciente que nos proyecta nuestra propia muerte o la muerte de algún familiar, y que esto podría disminuir no solamente el impacto emocional de estos tres sectores. Para el paciente es la autoimagen, la pérdida de esta autoimagen al tener una enfermedad crónico-degenerativa. La otra es el miedo a morir solo o el miedo al dolor prolongado, a una muerte o una agonía prolongada con mucho dolor. Pero esto también nos proyecta en la capacitación del cuidador primario, sí, una situación de género que ya se ha visto donde las mujeres cuidan más, pero también cómo los profesionales de salud van a tener una higiene mental ante esta situación para poder evitar los suicidios, porque en el personal de salud también hay suicidios derivados del desgaste profesional. Entonces, todo esto de cuidados paliativos tiene que ver con esta situación, y es en el paciente, por ejemplo, disminuir la apreciación de la amenaza de muerte, pero con dolor. Y se tiene que trabajar todo esto, y es el cuidado en general. Sí, buenos días otra vez. Se han tratado asuntos muy interesantes. Quisiera contestar en relación a cómo fortalecer la atención primaria. Hemos llevado a cabo un censo en la Dirección General de Calidad de Educación y Salud que mencionaba la doctora Templos, en donde hemos encontrado que la mayor parte de los pacientes que mueren de una enfermedad que hubiera necesitado atención paliativa, en todas las instituciones del país, el primer lugar lo ocupa la muerte en el domicilio. De allí que se refuerza más la importancia de la atención paliativa en el primer nivel de atención. Y en el mismo estudio hicimos un censo de la atención paliativa en el país, y encontramos que la brecha enorme entre los que necesitan atención paliativa y no la tienen es en el nivel rural. La brecha es de prácticamente un 100%. Encontramos que hay 119 servicios de atención paliativa en el país, en la Secretaría de Salud, y la mayor parte de esos servicios están en el segundo y tercer nivel. La mayor parte de esos servicios que están en el segundo y tercer nivel son servicios especializados, es decir, se dedican a atención de pacientes con necesidades paliativas, con cáncer fundamentalmente. Entonces, está desprovisto de atención paliativa el resto de los pacientes con una enfermedad crónica de larga evolución. Y por lo tanto, entonces también este censo revela que no hay atención paliativa en el primer nivel de atención. Y esto por lo tanto nos lleva a que tenemos que cubrir esa necesidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues llevamos también a cabo un taller con especialistas en cuidados paliativos, y la necesidad que todos manifestaron es que, ante todo, es la capacitación del médico general, del médico familiar o del médico que está en esas zonas rurales. Si no hay capacitación del médico y la enfermera, fundamentalmente el binomio más importante en este tipo de atención primaria, pues entonces no podremos pensar en que se cubran esas necesidades de atención paliativa a ese nivel. Por lo tanto, es una de las prioridades no solamente de las universidades, sino propiamente de los sistemas de salud de cada estado,
el que capacite al médico general y al médico familiar o al médico, inclusive, bueno, pues llegamos a la conclusión de que el pasante, porque muchas veces está en manos del pasante la atención en ese sitio. El otro aspecto importante que me gustaría puntualizar es que el manejo de dolor no es exclusivo de un especialista. El manejo de dolor debe de ser una habilidad de todo médico que practique medicina, ¿no? Entonces, yo entiendo que el manejo de dolor, hay manejo de dolor especializado, invasivo, y sí es exclusivamente del especialista en dolor. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales en la agenda de las universidades es establecer la materia del manejo de dolor en todas las universidades desde que se empieza a aprender el uso de medicamentos y el manejo de síntomas, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante. También enfatizar otra vez, bueno, ya lo han dicho, que los cuidados paliativos no es igual a dolor. No todos los pacientes paliativos tienen dolor, pero sí hay muchos otros pacientes que no necesariamente son pacientes con condiciones limitantes para la vida, pero que tienen dolor y que necesitan ser atendidos adecuadamente, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Templos, hay muchos padecimientos que no necesariamente son padecimientos en la terminalidad, pero necesitan atención del manejo del dolor. Y fundamentalmente, bueno, esto es lo que quería yo mencionar. ¿Les pasan por favor el micrófono en esa fila? Muchas gracias. Ileana Cortés, de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud. Tengo yo 2 puntos que comentar. Creo que es importante para fortalecer el seguimiento de todos estos puntos que se han mencionado tan importantes, establecer sistemas de información posiblemente ya existentes que nos permitan hacer la evaluación de la implementación de esta política pública a través del monitoreo de diferentes aristas que yo identifico como la educación, la prestación del servicio y el acceso a los medicamentos principalmente. Con relación a los modelos de atención y al enfoque comunitario de interculturalidad, es importante fortalecer las acciones de voluntariado de asociaciones civiles y de elementos comunitarios que pueden funcionar como cuidadores, estableciendo su actividad dentro de las redes de atención, que incluso pueden ser una actividad productiva que les permita resolver quizá situaciones económicas, prestándose a cuidar a otras personas, estableciendo así modelos de atención comunitarios que puedan resolver estas necesidades de cuidado de primera intención. Gracias. Hola. Bien, yo quisiera abonar a la parte de la atención rural, o sea, atención primaria, ¿no? Quienes hemos tenido la experiencia de ya convivir con los pacientes en el medio rural, ver un paciente a 8 horas en Ocosingo, Chiapas, ¿no? Que tiene dolor y no tiene medicamentos y no hay nadie quien le brinde apoyo, y eso es la verdad es algo desgarrador. Pero entonces, bueno, abonando a los temas que ya comentaron mis compañeros, no omitir el hecho de que sí hay que tener muy puntual la capacitación en el primer nivel. Hay quienes, desde luego, yo quiero recalcar esa parte que decía el doctor Villa, dolor no solo es del especialista. Si informamos bien, sensibilizamos bien y capacitamos bien, hablando de lo que ya tenemos, lo mínimo, un médico y una enfermera en el medio rural, ellos le pueden dar seguimiento con la tutoría de un experto al paciente en su domicilio. La situación que quiero abonar también es que no hay que olvidar que cuando un paciente tiene la carencia y la necesidad, ya se habló en la parte de salud de capacitación y en la parte del paciente de recursos, de medicamentos, no olvidar que hay que impulsar programas
de atención a domicilio. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque sí, dentro del gobierno se toman decisiones y hay políticas que impulsan programas, pero no se piensa en programas que sean dirigidos específicamente en atención paliativa. Y ya lo han dicho mucho mis compañeros, no olvidar que tenemos muchos cuidadores primarios, que nacen y surgen y son de origen por la necesidad propia de su propio familiar. Y ellos a futuro pueden ser cuidadores potenciales que bien, si no tienen un recurso, algo que les abone, bien pueden ayudar y dentro de esos programas los podemos absorber. Más que nada porque México va a enfrentar o estamos enfrentando ya un problema serio, lo que es enfermedades crónicas y lo que nos lleva a pensar en lo que ya dijo el doctor Jorge, cuidados a largo plazo. Hay que ir centrándonos en esa parte. Y por otro lado, quisiera también que tomaran en consideración que, bueno, teniendo este tipo de reuniones, cuando muchos nos reunimos en otros espacios y hay foros y hay cursos, congresos y todos hablamos de cuidados paliativos, pues sí sensibilizamos, pero a veces la pregunta es, oye, ¿y quién nos coordina, quién nos organiza en nuestro país? ¿Quién lleva la batuta? Entonces yo quisiera sugerir que tendríamos que ver la forma de constituir un Consejo Nacional de Cuidados Paliativos como un órgano consultivo que dentro de la Secretaría de Salud, bien puede para el Sistema Nacional de Salud, puede estar coordinando y homogeneizar toda esta parte de los cuidados paliativos, ¿no? Desde la parte educativa, desde la parte de recursos, desde la parte de regulación de medicamentos, desde la parte de cómo llegar al primer nivel y cómo aportar y abonar a lo que ahorita millones de pacientes están sufriendo en México de dolor y que no hay quien les quite el dolor, ¿no? Muchas gracias. Estamos cerrando ya. Le daremos la palabra a la doctora Templos, después a la doctora y el doctor Alzaba, y con eso finalizaríamos. Estamos a punto de cerrar esto. Gracias. Retomando el tema de cuidado en el domicilio, la realidad es que si nosotros apoyamos esta parte de que se haga el cuidado en el domicilio, estaríamos disminuyendo un costo. Ya esto viene estudiado en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, de cerca de un 30% de presupuesto. Si nosotros damos ese cuidado de confort en el domicilio y tenemos a un cuidador bien capacitado, la realidad es que va a haber una muerte digna. El perfil que tenemos de un cuidador en América Latina, que ya está bien estudiado, es una mujer de 40 a 60 años que tiene escolaridad primaria secundaria, que es la esposa o hija del paciente y que obviamente ve nulificadas sus oportunidades de desarrollo. Entonces es una población a la que no debemos dejar de lado y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta que necesita una capacitación, sí, para movilizar al paciente, administrar medicamentos, etcétera, pero también, como comentaban de aquel lado, en cuanto a las emociones que están surgiendo por este proceso al final de la vida. Si nosotros apostamos a programas de psicoeducación en los cuidadores, el paciente va a estar bien cuidado y además vamos a tener un buen ahorro en cuanto a los presupuestos de salud. Gracias. La doctora Liliana, por favor. Sí, gracias. Senadores, otra cuestión importante que puede mejorar la atención en salud, en cuidados paliativos, es el modelo de telemedicina. El Instituto Nacional de Cancerología tiene un call center en donde muchos de estos cuidadores en varios puntos de la República Mexicana, por ser un hospital federal, retornan y vía telefónica estamos dando asesoría médica, psicológica, de alimentación, de incluso enlace con los médicos primarios para efectuar incluso las actas de defunción e incluso dando capacitación indirecta a los médicos pasantes que están en las rancherías para elaborar las mismas actas de defunción. Entonces, estos modelos vienen a ser muy modernos y también eficientar este servicio de la referencia contra referencia y tener al cuidador con un equipo de respaldo que puede ser por medio telefónico. Eso acorta distancias, acorta la cuestión económica y da calidez en cuanto a la muerte digna, a los cuidados paliativos y aligera las problemáticas incluso locales. Impulsar que existan en estas unidades de tercero y segundo nivel esta situación de un modelo de telemedicina eficientaría mucho el transitar. Gracias. Muchas gracias.
Doctora Yo en tránsito para allá quisiera señalar un punto que nos preocupa mucho, nos ha preocupado mucho, que es la población que retorna de migrantes. Muchos de ellos llegan a morirse aquí a México y llegan sin absolutamente ningún acceso a servicio de salud, sin dinero, sin absolutamente nada. Entonces, se me hace una responsabilidad ética y moral, después de que es el primer ingreso del país en este momento, que tengamos alguna corresponsabilidad con ellos. No es un número grande, de acuerdo a nuestra experiencia, pero es una población altamente vulnerable que tenemos que atender. Muchas gracias. Roberto Arzaba, de Grunenthal de México. Consideramos que, bueno, hay estudios donde se han implementado los cuidados paliativos de una manera integral de todos los niveles, y se ha visto que el paciente que llega a recibir estos servicios no solamente tiene una calidad de vida, sino que incluso incrementa sus días o sus meses de su tiempo de sobrevida. Entonces es algo que vale la pena mucho aplicarlo muy bien. Y por otra parte también comentar que es muy importante que se establezca un plan de seguimiento y trazabilidad de cada uno de los medicamentos controlados, no solamente de opioides, sino de los otros medicamentos, para que se pueda optimizar el uso del recurso. Esta trazabilidad va desde la parte de el momento de la expedición a nivel de la farmacia, y como comentaban, bueno, ¿qué sucede con los medicamentos que llegan a sobrar, o bien la manera en que el paciente se llega a estar surtiendo? Yo creo que debería de haber un sistema único donde se unifique el abasto para un paciente en diferentes farmacias, que se pueda concentrar y se pueda saber realmente cuánto está utilizando para un paciente. Y por otra parte, también el hecho de que las farmacias que lleguen a tener el permiso, todas las autorizaciones para surtir estos medicamentos, que tengan la disponibilidad ya por obligación de por lo menos, por ejemplo, en el caso de España, tienen un equivalente de morfina mensual que debe de tener la farmacia disponible, para que no nos pase como ahorita, que muchas farmacias tienen los permisos y no tienen medicamento, o nada más tienen una cajita por si llegan a tener una supervisión. Entonces creo que sí es importante que la obligación de tener el abasto en las farmacias en un mínimo necesario es indispensable que se establezca. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues cerraríamos dándole la palabra al licenciado Ángel Ávila y después a nuestro senador Mancera. Adelante, por favor, licenciado Ávila. Buenos días. Pues después de poder escucharlos, agradecer la invitación de nuestro grupo parlamentario del PRD como dirigente nacional, que además este tipo de temas son los que realmente le pueden cambiar la vida a la gente. Creo que lo que decía el doctor Mancera es muy importante. Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien conocido, alguien querido que está viviendo esta situación. Hoy lo que nos dicen las estadísticas del Consejo Nacional de Población es que nuestra población va en un proceso de envejecimiento, ¿no? Y en unos 20 años va a haber mucho mayor, digamos, si no se atiende desde estos momentos y se prepara un piso mínimo para la atención de todas y todos los mexicanos, que lleguemos a una etapa, digamos, de una adultez, ¿no? Sin estos cuidados, por supuesto que no tendremos acceso a lo que siempre hemos nosotros luchado, por lo menos desde el PRD, a una vida digna, ¿no? Porque más allá de buscar la muerte digna, pues finalmente está todas las etapas de tu vida. Y yo creo que lo que ustedes comentan es absolutamente importante. Creo que son los temas que a la gente le cambia la vida, que está más allá de partidos políticos, también hay que decirlo. Hoy creo que gracias a esta colaboración interinstitucional con organizaciones internacionales, con la disposición de los demás grupos parlamentarios de poder ir a estas reformas, creo que se le pueden dar buenos resultados a la gente. Yo solamente quisiera felicitarlos. Nuestro sistema de salud, por más deficiencias que puede tener, hay que reconocer que los médicos, las enfermeras hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Creo que el punto que tocaba la doctora Celina sobre a dónde se va el presupuesto,
Si el presupuesto invirtiéramos la pirámide y se fuera el 80% en lugar del tercer nivel, fuera al primer nivel, implica también el tema de la prevención, ¿no? Porque finalmente ahí donde llegamos los primeros pacientes con tu médico general, y si ahí hay una buena atención, pues entiendo yo que habría menos personas que tuvieran que llegar al tercer nivel y costaría mucho menos dinero. Entonces, creo que es todo un círculo, una cadena que hay que tenerlo muy, muy concientizado, y yo solamente felicitarlos. Creo que hoy ha sido un día productivo. Esta iniciativa que se va a presentar en los próximos días, pues por supuesto que va a tener las consideraciones de todas y todos ustedes, y créannos, nosotros queremos impulsar estos sistemas de salud importantes. Hoy, lo digo también como partido de oposición, hemos criticado que se hayan cerrado estas 300 clínicas de los distintos institutos de salud, pues porque ahí llega la gente. Son clínicas principalmente rurales, en donde la primera atención debiera estar lo más cerca posible de la gente. Entonces, si cierran 300 clínicas, pues tienen una sobresaturación en los hospitales, en la atención. Creo que no puede haber más recortes en el tema de salud. No tenemos que estar viendo a los padres de familia de los niños con cáncer hacer manifestaciones. Eso es inconcebible. Y pues decirles, nosotros vamos a pelear eso en el presupuesto de egresos que viene y que la Cámara de Diputados tiene que hacerlo, tanto la ley de coordinación fiscal, la ley de ingresos, que pasa en las dos cámaras, y el presupuesto de egresos. Yo agradecerles, y qué bueno que el Senado, y me refiero, pueda tener este tipo de espacios, más allá, digamos, de que se discuta solo entre médicos o solo entre especialistas, sino que los tomadores de decisiones que están aquí escuchen de viva voz cómo podemos ayudar a mejorar finalmente a nuestra población. Pues ojalá, yo hago chunguitos de que lo que dice nuestro presidente se cumpla, que tengamos un sistema de salud como los países escandinavos. Ojalá sea así, lo requiere este país. Hay muchas propuestas, había unas ahí del señor Levy sobre el tema de seguridad social. Ojalá se puedan empezar a implementar, y bueno, pues agradecerles el día de hoy su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Las consideraciones finales y cierre de este conversatorio a cargo de nuestro senador. Bueno, en primer lugar, agradecerles su presencia, agradecer a todos y cada uno de los expertos, de las expertas que han estado platicando con nosotros el día de hoy. Seguramente los volveremos a invitar y las volveremos a invitar para poder profundizar en estos temas. Quiero aprovechar para dirigirnos también a través de Facebook Live con toda la gente que nos sigue en el cierre, cuál es la actividad que hemos desarrollado el día de hoy, y por eso yo hoy quiero señalar para todos los que nos están viendo, para nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación que nos han hecho favor de hacer esta cobertura, pues que con la presencia de nuestro compañero, del senador Fósil, del representante de la Dirigencia Nacional de PRD, y expertos y expertas que nos han acompañado aquí, médicos, psicólogos, doctoras especialistas en diferentes espacios de la vida nacional, que están en el día a día tratando este asunto de los cuidados paliativos. Para quienes nos ven, los cuidados paliativos, como se explicó aquí, no es solamente eliminar el dolor a través de medicamentos, sino es una serie de tratamientos, de cuidados integrales que van llevando a lo que finalmente se ha plasmado hoy en la Constitución, que es tener una etapa terminal digna. Se ha profundizado aquí y se ha tocado un tema que me parece muy sensible, muy sensible, la afirmación que se ha hecho aquí de que el 80% de los niños y niñas que sufren de dolor no tienen acceso a medicamentos pediátricos que lo alivien. Es decir, que los medicamentos que alivian el dolor han sido pensados para adultos, no para niños. Y la verdad es que ha sido uno de los datos que más me ha impactado el día de hoy. El 80% de los niños y de las niñas en nuestro país no tiene un acceso pediátrico a medicamentos contra el dolor. Se ha hablado de la necesidad de capacitación para los cuidados.
se ha hablado de la necesidad de invertir la fórmula de presupuesto en lugar de tercer nivel, en lugar de los grandes hospitales, hacia las clínicas de primer contacto, que es donde se requiere la mayor cantidad de inversión, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, que hoy nos ha acompañado, nos comparte una encuesta que se realizó en la Ciudad de México, en donde dentro de los hallazgos muy interesantes están los siguientes: más de 23,000 pacientes anuales, más de 23,000 pacientes anuales en la Ciudad de México requieren tratamiento mediante sustancias controladas. Solamente 28 farmacias venden medicinas fiscalizadas de las 147 que tienen permiso, y tenemos 9 de 57 hospitales que cuentan con infraestructura para cubrir la norma de cuidados paliativos, y solo el 25% de los médicos, hombres y mujeres, tienen conocimientos, digamos, especializados, más allá las certificaciones para los cuidados paliativos. Aquí se ha hecho también otro apunte muy importante que vamos a colocar en la agenda del PRD, que es hacer un llamado a las universidades para que dentro de sus asignaturas coloquen esta materia de los cuidados paliativos, de la atención de dolor y obviamente de lo que se requiere para reforzar la prevención en este tema en específico. Se ha hecho referencia a la necesidad que hay de llegar a las zonas rurales, las herramientas de la telemedicina para poder también tener un avance. Son muchos los puntos a los que se ha llegado aquí. Quiero agradecer puntualmente también al doctor Ferdinand Recio, que ha estado pegado en esta tarea y ayudándonos a convocar a tantos especialistas que están hoy aquí del sector salud. A todos y cada uno de ellos, a los que tú estás viendo, que nos acompañan, les agradecemos, hombres y mujeres especialistas que han estado trabajando aquí, y queremos ayudar al sector salud de nuestro país con las propuestas que se van a formular. Así que por su presencia, muchísimas gracias. Nos quedamos con todos estos datos y nos vamos a seguir viendo y los vamos a invitar cuando estén estas iniciativas ya en curso. Muchísimas gracias y muy buen día a todas y todos.